Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Agro y Mercados. Como siempre, quien te habla Ariel Tejera y me acompaña Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? Muy buenas a todos, muy bien Ari, acá cerrando otra semana bastante movida y agitada, pero bueno, linda manera de comenzar el año. Tal cual, ¿no? Un bombazo de luzda. Tremendo, Tremendo, la verdad, una jornada muy movida. nos sorprendió a El todos. día lunes, tal cual. Y bueno, muchas novedades también para hablar del plano financiero. Podríamos decir en torno positivo, con cierta tónica positiva, pero con algunos puntos también para seguir de cerca en lo que va pasando en esta Argentina que siempre nos puede sorprender con alguna sorpresa. Ni hablar. Y bueno, también tenemos un invitado muy especial en el día de hoy para tratar un tema muy relevante y bueno, y que tiene que ver con una de las noticias que se conocieron recientemente sobre avances en torno a la firma del acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Completamente histórico. Tal cual. Y bueno, y justamente en un especialista en el tema que nos va a contar un poco de qué se trata el acuerdo y cuáles son las repercusiones para el agro. Veremos qué tenemos ahí, gran charla se viene. Bueno, vamos a arrancar con mercados agrícolas y qué pasó esta semana. Arrancando por Chicago, tuvimos un duro golpe para el maíz, también acá en el plano local. Desde lo que tiene que ver con el plano internacional, los precios cayeron muy fuerte el día lunes tras la publicación del reporte de Luzda, acumulando pérdidas semanales próximas a 5%. La verdad es que fue una semana, pero bueno, el mayor movimiento negativo se dio el día lunes. Y bueno, para destacar que en esa misma rueda, cuando uno mira, hace un doble clic en el mercado de Chicago, bueno, vemos que estuvo también ratificada por un gran volumen operado y también por un aumento en el interés abierto, ¿no? Es decir, que el mercado parecería ser que está convalidando estos movimientos y acomodándose en este nuevo nivel de precios, ¿no? En lo que tiene que ver con maíz. Y bueno, ¿por qué pasó esto y por qué toda esta situación? Bueno, porque Luzda nos sorprendió a todos con un fuerte ajuste al alza en la estimación de producción de maíz de Estados Unidos que la llevó a 432 millones de toneladas. Una bestialidad de maíz. Tal cual, la verdad es que sí, esto obviamente inesperado total, sorpresa para todo el mercado, bueno, en un contexto donde, como bueno, ahora seguramente ya nos va a comentar un poco Nehuen, pero también acá en Argentina, muy buenas perspectivas de producción acá para Sudamérica, una campaña también histórica para Argentina. Entonces, bueno, todas estas situaciones, pero bueno, en particular el lunes, el dato de Estados Unidos, 432 millones de toneladas, sonó fuerte en el mercado, tumbó los precios del maíz en una jornada, como decíamos, de mucho volumen operado. Obviamente que este aumento en la producción de maíz para Estados Unidos viene acompañado de aumento de stocks finales, ¿no? Es decir, que se espera que parte de este maíz no encuentre demanda, por así decirlo, en esta campaña, bueno, y termine como remanente, con unos stocks para Estados Unidos que están proyectados para el cierre de la campaña actual en torno a 56 millones de toneladas en un año, donde hay que decirlo que las exportaciones vienen muy bien y están proyectadas en un nivel ya histórico, o por lo menos muy alto. Y bueno, y el otro dato, por lo menos para hacer algún doble clic vinculado a Luzda, tiene que ver con la soja, una soja donde no tuvimos cambios significativos, podríamos decir, o por lo menos tan contundentes como en el maíz, una soja que terminó con algunas pérdidas el día lunes y que finalizó lo que es la semana retrocediendo algunos dólares también en Chicago en el acumulado. Fundamentalmente ahí también tocando lo que es en términos de exportación para la soja. Exacto. La hoja de balance. No fue tanto un golpe por el lado de la oferta para la soja, sino que algo de debilidad por el lado de la demanda, que era quizás un poco previsible. Veníamos viendo, ¿no?, cómo las exportaciones semanales se venían dando a un ritmo un poco lento en este contexto de guerra comercial con China, de tregua barra guerra. Y bueno, y todo esto llevó a Luzda a revisar a la baja las estimaciones de exportaciones, bueno, dándole un golpe, ¿no?, a la demanda y a las proyecciones de demanda, ¿no? Entonces también estaría terminando Estados Unidos con cerca de 10 millones de toneladas de stocks en esta campaña, lo que no es una locura, pero bueno, las revisiones están siendo más que nada en ese sentido, así que no tenemos datos positivos para aportar por ese lado. Por otra parte, tuvimos algunas actualizaciones de producción de CONAB, sobre todo en lo que tiene que ver con soja,
para Brasil en un contexto de avance de cosecha en el país vecino. Y bueno, la verdad es que el ajuste fue marginal, tuvimos un pequeño recorte, pero muy marginal. La verdad es que estamos hablando de una campaña que se va a ubicar seguramente con comodidad arriba de los 175 millones de toneladas en el país vecino. Y si tenemos suerte acá en nuestro país, también vamos a tener una campaña buena de soja. Así que bueno, tenemos un mundo que por delante va a tener soja y maíz. Sí, y además, si uno quiere sumar otro dato clave de la semana, el tema de la molienda en Estados Unidos, Tal cual. que llegó a 6,12 millones de toneladas para lo que fue el mes de diciembre, que es el segundo dato más alto en términos históricos, solo por debajo del histórico dato de octubre, que tuvimos en 2025, donde se ubicó en 6,20 millones de toneladas. Así que bueno, la soja entre todos estos cambios, digamos, y buenos datos que están trayendo también, ¿no? Ya que traes a colección el dato de molienda, que es verdad, como decís, viene muy, muy firme, tuvimos esta semana en Chicago avances de 6% para el aceite de soja, ¿Y qué estuvo pasando ahí, ¿no? Ari? Una semana, digamos, bastante movida, buena para el aceite, con, bueno, mucha expectativa en torno a lo que es la política de biocombustibles de Estados Unidos. Y bueno, como todos sabemos, esto siempre suele tener coletazos, ¿no? Para el aceite, ¿no? Y está sumamente vinculado. Así que bueno, hay que ver cómo evoluciona y qué se anuncia al respecto. Siguiendo con lo que es el agro local y trayendo todo esto, ¿no? Al plano local y lo que fue pasando acá en los mercados, tuvimos una soja que acumuló algunas pérdidas, obviamente, ¿no? En este contexto que estamos mencionando, y un maíz, sí, con pérdidas un poco más marcadas, con la nueva campaña cayendo ya por debajo de los 180 cuando uno mira maíz abril, arrastrado por este efecto USDA, y no solo por el efecto USDA, sino también por factores locales. Factores locales, así es. La Bolsa de Comercio de Rosario, por ejemplo, ya dio su previsión de lo que tenemos para esta nueva campaña que ya tenemos por delante, que se estima que si el clima acompaña y todo va en óptimas condiciones, se podría llegar a 62 millones de toneladas en lo que corresponde a la producción de maíz, ¿no? Un éxito Con total. un éxito total, aumento fuerte en áreas como Buenos Aires, como la parte de zona núcleo, y Córdoba liderando los aumentos. Y que de nuevo, si el clima acompaña, podríamos tener unos buenos rendimientos, lo que nos llevaría a un volumen bastante importante para el maíz. Y bueno, por último, para agregar, en términos nacionales, finalizada la cosecha histórica de trigo en 27,8 millones de toneladas. Veníamos con algunos temitas de condición hídrica, ¿no? Así es. Y de suelos en zona núcleo, sobre todo, porque el país recibió algunas lluvias en el centro y norte. Y bueno, hay que ver qué pasa con estas últimas lluvias del jueves y el viernes en algunas zonas. Tal cual, no es 100% alarmante, pero sí es para tener en cuenta, es para seguir de cerca y en la medida que esto se recomponga, puede ser un buen dato en términos de rendimiento para los cultivos. Bueno, Nehuen, vamos a cerrar este panorama con lo que pasó o con las novedades, ¿no? De las finanzas y la macro local, que tuvimos unos cuantos datos, unas cuantas cositas. Bueno, bastantes datos, tal vez el más controversial, el tema del dato de inflación, un 2,8% en términos mensuales. Lo venimos hablando, lo venimos barajando, venimos recordando, importante seguir de cerca el dato de inflación, dado que las bandas del esquema cambiario se van ajustando en torno al nivel de inflación. Pero que bueno, de todas maneras, si bien el número fue bastante por encima de lo que esperaba el mercado, cuando uno toma el dato de punta a punta, en términos interanuales, cerramos con una inflación de 31,5%, que es la más baja desde 2017. Pasando al rol que está teniendo el Banco Central en medio de todo esto, cerca de 687 millones de dólares que compró en Muy términos activo, de muy reserva, activo. muy activo, muy participativo, y teniendo en cuenta que solo vamos 14 días, 2 semanas, digamos, lo que nos dejaría un promedio de 62 millones de dólares por día, así que bastante participativo para poder cumplir también esta meta que tiene con el fondo. Y después otro dato importante en la semana, tuvimos una licitación nacional del Tesoro, se adjudicaron 9,37 billones de pesos, ¿sí? Lo que significó un rollover del 98% con destacados dentro de lo que fue esta licitación. LECAPS en el tramo corto con unas interesantes tasas y rendimientos de más o menos el 3% en términos de tasa efectiva mensual. Así que eso, para no extendernos demasiado, el que quiera profundizar, colgamos un interesante artículo en nuestro portal de Grassy Markets, donde subimos
de todo, la verdad. Así que Tal cual. digamos ahí para quien quiera profundizar. Tal cual, así que bueno, una buena licitación, exitosa por una parte en términos de cantidad, pero bueno, con algún costo en términos de tasa para ese tramo corto, como Tal bien cual, lo tal cual. mencionabas. Bueno, Nehuen, en el marco de la inminente firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, nos vamos a meter de lleno en este tema y en las implicancias para el agro. Y bueno, para esto hoy nos acompaña un invitado de lujo, el director de la Fundación INAI, del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales, Maximiliano Moreno. ¿Cómo estás, Maximiliano? Ariel, Nehuen, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Maximiliano. Y bueno, la verdad que mucha expectativa. Y antes de entrar en todo lo que es el tema del acuerdo, nos contás un poco de qué se trata el Instituto para las Negociaciones Agrícolas Argentinas, un poco la historia, los objetivos, la misión. Bueno, como vos decías, el INAI fue fundado hace ya unos cuantos años, en 1999. Es una institución sin fines de lucro y que fue creada a fines de la década del 90 con un claro objetivo de apoyar las capacidades públicas y privadas en la inserción internacional. Ujú. A nivel público, todo lo que sean negociaciones internacionales, como esto que estamos conversando ahora, que es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, brindando insumos a los negociadores, y yo estuve de ese lado, así que te puedo asegurar que es fundamental. Y a nivel privado, porque contribuye a que haya una mejor comprensión de las dinámicas y las tendencias internacionales y anticiparse a algunos acontecimientos que te permite, naturalmente, aprovechar más las oportunidades y minimizar las amenazas. Desde su comienzo, la Bolsa de Buenos Aires estuvo involucrada en la Fundación INAI, pero también estuvo la Bolsa de Bahía Blanca, la Bolsa de Rosario, Ciarasec, FAIM, y tuvo una época de mucho esplendor, que fue allá por los 2000, y después el contexto internacional se fue complicando, también las políticas en Argentina no fueron tan amigables a lo que eran las exportaciones de productos agro, y algunas entidades se fueron alejando. Permaneció la Bolsa de Buenos Aires, que fue la que confió a mediano o largo plazo la importancia de tener una presencia permanente haciendo toda esta clase de diagnósticos y aportes e insumos en materia de negociaciones internacionales. Y la verdad que no le erró, porque si hoy prendes la televisión o agarras un diario, a pesar de que salen más diarios en papel, pero entras a cualquier portal, yo creo que si de las 10 primeras noticias, 3 o 4 no son internacionales, pegan el palo. Así que me parece que fue un acierto de la Bolsa de Buenos Aires. Ahí seguir Total. insistiendo en épocas a lo mejor de vacas menos gordas que las que se ven hoy en día. Así que bueno, desde la Fundación seguimos ahí confiando en la importancia de que el mundo es una oportunidad y mucho más para nuestro sector. Sí, tal cual. Bárbaro, Coincidimos bárbaro. plenamente con esa afirmación. Tal cual, bárbaro, Maximiliano. Es fundamental, como indicás y como indican, el rol y las actividades que desempeñan, creo que es muy importante. Pasando a, creo, lo que fue la noticia de la semana, un suceso histórico, salió en todos los medios, es creo que moneda corriente, el hecho del acuerdo, y bueno, un poco si podrías enmarcar históricamente este acuerdo, cómo se gestó y qué lecturas podés hacer vos en términos generales de este gran suceso. Mira, la verdad que cuando usan el adjetivo de que el acuerdo es histórico, yo creo que no se quedan, no están exagerando. No están exagerando. La verdad es que es histórico por múltiples aspectos. Y déjeme resaltar 4 grandes dimensiones que yo veo de este acuerdo, y que estamos hablando de un vínculo que va a perdurar por años y por décadas con la Unión Europea. La primera dimensión es la natural y la que probablemente más le interese al operador comercial, es la dimensión de mercado. Probablemente hoy la Unión Europea no tenga la relevancia que tiene China o de Estados Unidos, que se lleva muchas veces todas las luces por millones de motivos y supervalederos, pero la Unión Europea sigue siendo la tercera economía del mundo, 18% del Producto Bruto Mundial es la Unión Europea, tiene un PBI per cápita de $43.000 anuales, un mercado de 450 millones de habitantes, y lo más importante es que todos los años importa $220.000 millones en productos agroindustriales desde todas partes del mundo. De países extracomunitarios, $220.000 millones. Y cuando vos decís, bueno, importan un montón, me imagino que Argentina, que es un gran exportador, tiene una presencia muy marcada en ese mercado. Y la respuesta es no. Solamente abastecemos el 3% de lo que importa la Unión Europea desde lo que se llama extrazona, por fuera de los territorios de la Unión Europea. ¿Y por qué tampoco, siendo Argentina tan competitivo? ¿Y por qué no teníamos esta clase de acuerdo?
porque los otros competidores argentinos entraban en mejores condiciones que Argentina por tener acuerdos que Argentina, en realidad los 4 del Mercosur, no teníamos. Y acá dice, bueno, pero ¿y vamos a mejorar en las condiciones de acceso? Sin duda, sin duda. El 99,5% de las exportaciones agroindustriales que van de Mercosur a la Unión Europea van a entrar en mejores condiciones de acceso que las que entraban hasta ahora, ya sea porque se eliminan los aranceles, en la gran mayoría, o porque se establece algún tipo de cuota. Pero además se establecen mecanismos para evitar el uso tan creciente de barreras no arancelarias, viste que es moneda tan frecuente, y bueno, me bajan el arancel, pero después me suben otra restricción. Bueno, se generan todos mecanismos para abordar este tipo de medidas y asegurarse que estas medidas sean objetivas, sean racionales, se basen en ciencia. Y si surge algún problema, que siempre hay problemas, digo, en cualquier orden de la vida hay problemas en el comercio, yo siempre digo que es el fast track. Es decir, la carpetita de Argentina para resolver ese problema va a estar primero en la línea. ¿Por qué? Porque tenemos esta clase de acuerdo. Antes había que esperar y armarse de paciencia y eras, digamos, un socio, si querés, no privilegiado. Así que la primera dimensión es la de mercado pura y dura, que es la que, si querés, la más notoria, la más saliente cuando hablas de esta clase de acuerdos. Pero hay otras, yo te diría 3 dimensiones que son muy de coyuntura o nuestra o de lo que está pasando hoy en día. La primera dimensión es la geopolítica global. ¿Cierto? Todos leemos. A ver, ustedes el que estaba escuchando el último podcast, creo que debe haber sido la semana pasada, con el episodio de Venezuela. Si quisieran, la próxima semana podrían hacer algo de Irán. Es decir, estamos viviendo un contexto internacional sumamente convulsionado y ya no hay dudas de que lo que pasa en una parte del mundo tiene repercusiones en todos lados. A lo mejor Chicago se mantiene un poco más tranquilo, pero es cuestión de, este episodio a lo mejor no tuvo tal o cual efecto, pero sabemos que vivimos en un mundo hiperglobalizado y que estamos atravesando una época donde las cadenas de valor se están disrumpiendo, donde los aranceles se están subiendo, donde el flujo de comercio que antes era algo relativamente estable y previsible ya no lo es tal. Con lo cual, este acuerdo tiene una gran ventaja, porque este acuerdo le saca una foto de determinadas condiciones de comercio y dice, señores, este comercio bajo estos aranceles, bajo estas condiciones, no se pueden empeorar. Así que tener estabilizado el acceso a la tercera economía del mundo, bueno, es un tema también muy, muy importante. Y además, también es importante, siguiendo estas dimensiones geopolíticas, es casi como un bálsamo, una brisa de aire fresco en un momento donde todo se rompe y todo está mal y todos son problemas. Bueno, acá hay consenso, acá hay comercio, acá hay puentes, así que es una señal de que en un escenario de vuelta complejo hay un camino a transitar donde acerque más a los países más que los aleje. La tercera dimensión es la regional, y acá sí, obviamente es propia del Mercosur, y ustedes saben que este acuerdo sin duda mejora al Mercosur. Es una muy buena noticia para el Mercosur. ¿Y por qué? Y porque el Mercosur casi no tenía acuerdos con grandes potencias extranjeras. Es decir, el Mercosur solamente tiene acuerdos comerciales con países que representaban menos del 10% del PBI mundial. Y cuando vos decías, ¿y tenés acuerdo con Estados Unidos? No. ¿Tenés acuerdo con China? No. ¿Con Japón? No. ¿Con México? Es un acuerdo muy chiquitito. Con India, un acuerdo mínimo. Y este es el primer acuerdo grande con una gran potencia mundial. Y esto tiene grandes valores. Por un lado, te descomprime a nivel interno porque había mucho ruido dentro de los socios del Mercosur, de bueno, pero el Mercosur si no puede firmar estos acuerdos, mejor nos vamos, nos quedamos, ¿qué hacemos? ¿Qué conviene? Y esto es un ruido que está hace muchos años y que tiene que ver con la propia falencia del Mercosur de poder firmar un acuerdo. Entonces, haber firmado o estar firmando el 17 este acuerdo es una muestra que, bueno, si hay vocación política y están dadas las condiciones, se pueden firmar esta clase de acuerdos. Y además, el costo incremental para futuros acuerdos es mucho menor, porque vos vas a tener que implementar tantos cambios regulatorios con este acuerdo que en el segundo te resulta menos complejo. El tercero, ni hablar, y así sucesivamente. El primer es el costo de entrada, que siempre es lo más complicado. Es un granito. Claro, entonces decís, bueno, te abre pero futuras puertas. Tengo que cambiar esto. Bueno, está bien, una vez que lo hiciste, ya después es mucho más sencillo. Y la última dimensión, que no es menor, es la dimensión nacional. Y en un país tan caracterizado por tener políticas
muy pendulares, este acuerdo te estabiliza políticas. Viste que hace poco vinieron funcionarios de la OCDE de Argentina y destacaban el valor de, bueno, si ingresás a la OCDE, estabilizás políticas. Bueno, en materia de comercio, esto es, pero el sumum del sumum. Es un acuerdo súper moderno, súper riguroso, que te dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y que lo negoció Argentina, no es que vino un tercero y se lo impuso. Como, viste que a veces está esta mirada de que alguien de afuera te está imponiendo. No, esto fue negociado por Argentina. Pero que te establece un escenario de previsibilidad futuro. Ustedes son jóvenes, pero se acordarán de las de JAI, de los ROE. Bueno, esa clase de medidas que son medidas que claramente desalentaron la producción, desalentaron el comercio y que tanto ruido generaron. Bueno, de ahora en adelante esto no se puede hacer más. Al menos con las exportaciones con la Unión Europea, que es el socio del acuerdo. Los derechos de exportación, bueno, te establece un cronograma, por lo cual los derechos de exportación tienen que ser eliminados, salvo la cadena de soja, que tiene techos muy, muy específicos, con lo cual te ordena mucho el escenario a nivel nacional, y la contrapartida de esto es, bueno, no solamente te ordena esto, sino que te favorece la atracción de inversión. Si vos tenés un gran socio comercial, tenés previsibilidad en el acceso al mercado externo y tenés un escenario nacional mucho más ordenado y mucho más previsible, y Argentina puede ser una gran receptora de inversiones, no solamente de la Unión Europea, de cualquier país del mundo o cualquier operador comercial del mundo que quiera aprovechar a Argentina como plataforma para abastecer al mercado europeo. Bien, Así que en síntesis, estas serían como las grandes cuatro dimensiones que veo yo de beneficios, siempre hablando del universo agro, que es lo nuestro, ¿no? Muy interesante todas estas dimensiones, pero bueno, me quedo con esta idea, ¿no? de previsibilidad, ¿no? De que aporta un marco en general en muchos aspectos, ¿no? De mayor previsibilidad de lo que se puede venir en materia comercial. La verdad que eso creo que es sumamente interesante en un país y en un mundo donde todo se está moviendo tanto. Haciendo foco ya un poco más a las cuestiones puntuales que tienen que ver con el agro, ¿qué nos podrías destacar sobre el tema trigo, sobre los productos, no sé, trigo, maíz, soja, girasol, harina, aceite de girasol, de soja, sobre estas cuestiones, ¿no? que bueno, son tan importantes para toda nuestra cadena y para nuestro rubro en particular? ¿Cuáles son las principales oportunidades, ya sea en términos de cambios de acceso al mercado europeo, cupos, regulaciones, aranceles? ¿Qué podríamos destacar para estos productos? Bueno, vamos a hacer un resumen muy, muy acotado, porque sé que el tiempo es tirano, y por supuesto, tanto con ustedes como con tu audiencia, quedamos a disposición para brindar alguna precisión adicional, porque el nomenclador europeo, que es como el vademecum de todos los productos de la Unión Europea, debe tener como 5.000 posiciones agroindustriales, así que Sí. No, aburriríamos a todos si empezáramos para cada posición, pero vamos a las más... A las generalidades, si sí. Algunas generalidades. Primero es que el 70% de todo el universo agroindustrial va a entrar con arancel 0% el día que el acuerdo entre en vigor. 70% entra con arancel 0% a la Unión Europea una vez que el acuerdo entre en vigor. Vos me dirás, bueno, pero hay algunos que ya estaban con arancel 0%, sí, es cierto, hay productos que ya estaban ingresando con arancel 0%, pero no tenías ninguna garantía. Y en un escenario tan volátil como este, te lo podían subir mañana o pasado. Así que, en el peor de los casos, tenés un seguro de que esto, si mañana lo suben, a vos no te van a tocar. ¿Y qué tenés acá adentro? Tenés porotos y peles de soja, porotos y peles de girasol, maní, legumbres, aceites vegetales para uso industrial, soja, girasol y maíz. Bien. Esto es entrada en vigor. Después tenés otro universo que también es muy relevante, que es más o menos el 14% de las expo agroindustriales, donde el arancel va a ir a 0%, pero en un cronograma, dependiendo del producto, que puede ir entre 4 y 10 años. Pero siempre va a terminar el arancel en 0%. Bien. Y acá tenés productos como todos los aceites vegetales, digamos, no solamente para uso industrial, sino todos los demás, 4 años, lecitina de soja, 4 años, harina de maíz 7 años, cebada 7 años, gluten de trigo 7 años, peles de cereales 7 años, malta 7 años, harina de trigo 10 años y biodiesel 10 años. Y tenés algunos pequeños casos de cuotas, que no son tantos porque por lo general las cuotas han sido más productos de origen animal, carnes y lácteos, pero tenés una cuota de maíz y sorgo que es relativamente chica, es 1 millón de toneladas, y tenés una cuota de etanol de 650.000 toneladas y una de arroz de 60.000 toneladas. Este es un resumen
hiper acotado de que Sí, pero más o para menos tener el una universo idea agro. de por dónde está viniendo todo este acuerdo, bueno, y cómo nos puede impactar en el agro, ¿no? Exacto, es una excelente noticia para el agro. Después me podrás decir, seguramente hay quien diga, bueno, pero acá tengo que esperar un tiempo más, un tiempo menos. Bueno, es cierto, es propio de cualquiera de estas negociaciones y de la sensibilidad que hubo del lado europeo. Vos te sentás, o Mercosur se sienta a negociar cualquier tipo de acuerdo con cualquier interlocutor, lo primero que le dice la contraparte es, pero yo en agro soy sensible. Bueno, se tardaron 25 años en encontrar este equilibrio entre la sensibilidad de la Unión Europea y el interés ofensivo del Mercosur, que es natural. Así que, pues, entre los tantos motivos por los cuales tardó 25 años, razones políticas, pandemia, bueno, de todo, el más técnico, si querés, o técnico comercial político, ha sido encontrar un equilibrio que más o menos deje satisfecho a todas las partes. Excelente, muy, muy claro. Bárbaro. Maximiliano, me parece muy interesante cuando explicaste las 4 dimensiones y retomar en una parte, sobre todo el final cuando estabas hablando. El acuerdo también impone cambios y limitaciones a lo que es la aplicación de derecho de exportación. Entonces, nada, me parece importante ahí, si podrías explayar un poquito tu consideración, si podías explicarnos este punto, que es bastante interesante y sobre todo para los que nos están escuchando también. No, por supuesto. Es un tema donde sabemos que es de extrema sensibilidad a nivel Argentina. Lo primero que hay que tener presente es que el acuerdo va a regir solamente en el comercio entre Mercosur y la Unión Europea, como cualquier acuerdo de esta naturaleza. ¿Qué es lo que prevé en materia de derechos de exportación? Bueno, lo que te prevé es que Argentina puntualmente se compromete a que a partir del año 3, desde que el acuerdo entre en vigor, no se pueden aplicar más derechos de exportación en los productos que se envíe a la Unión Europea. A partir del año 3, desde que entra en vigor. Que para eso te falta todavía un trámite parlamentario, tanto en Europa como acá. A este tratamiento hay 2 excepciones. Por un lado, la cadena de la soja es una de las cadenas que ha sido exceptuada esta prohibición de aplicar. Hay otras cadenas de hidrocarburos, corcho, papel y chatarra, pero a nosotros nos interesa la cadena de la soja. ¿Y qué es lo que prevé en materia de cadena de la soja? Lo que dice es que a partir del 5º año de que entre en vigor el acuerdo, se consolida como máximo de derecho de exportación 18%. De vuelta, es el máximo. Si Argentina desea cobrar 0%, bienvenido sea, es una gran noticia. Pero nunca podrá cobrar más de 18%, insisto, en lo que va a Europa. Eso es en soja. Esto es toda la cadena de soja. Esto incluye poroto de soja, aceite de soja, pellets, el resto de los productos. Al resto sí entrarían con DEC 0, digamos, el día que entra en vigencia. No, a partir del 3er año. Todos los productos a partir del tercer año, DEC 0. Bien. Cadena soja, incluye poroto, aceite, pellets y biodiesel. Estos no es DEC 0, esto es a partir del 5º año, DEX máximo 18%. Y este DEX máximo 18% que tenés en el 5º año va a ir bajando paulatinamente hasta llegar a un DEX máximo 14% a partir del año 10. Así que, si miras a largo plazo, sí. El máximo de DEX para toda la cadena de soja va a ser 14%, insisto, es el tope máximo, ojalá que claro. Ya dentro de 10 años hayamos superado este tema. Bien, clarísimo. Bueno. Y después hay lo que se llama una pequeña cláusula de escape, que es situaciones muy, muy excepcionales, de serios desbalances, donde se podría restablecer de forma muy paulatina y muy gradual y muy temporaria algunos DEX, pero la verdad que las condiciones para hacer uso son muy, muy rigurosas y lo bueno es que van a ser monitoreadas por la Unión Europea, con lo cual la posibilidad de utilizarla va a ser muy limitada. Bueno, claro. Nos trae buenas noticias en varios aspectos, ¿no? Este acuerdo. Sí. Y lo ves, bueno, hay fecha de firma y nos contás un poquito brevemente cuáles son esos próximos pasos parlamentarios, dónde se puede trabar, dónde no, y qué perspectivas de cuál es el horizonte donde podemos pensar en que esto empezaría a entrar en vigencia el acuerdo. Mira, las perspectivas en principio, por lo que uno lee por los diarios, por la verdad que ahí no tengo más información que la que pueden tener ustedes, es que son positivas y que hay buenas perspectivas desde lo parlamentario. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, como cualquier acuerdo internacional, lo negocia el Poder Ejecutivo, pero por un tema de control y de equilibrio de poderes, sistemas republicanos, tienen que ser aprobados por los parlamentos. Y esto es así para cualquier acuerdo internacional. En el caso de la Unión Europea, al tratarse de un acuerdo comercial y por algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho comunitario,
lo tiene que aprobar el Parlamento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, Parlamento que tiene más de 500 eurodiputados. Y para que el acuerdo entre en vigor, al menos desde el lado europeo, puede entrar en vigor se llama de forma provisoria, sin la necesidad de que tenga las 27 aprobaciones de los 27 parlamentos de los 27 Estados miembros, lo cual demandaría añares, porque por Francia esto va a ser muy difícil. Francia, Irlanda, Hungría, Polonia va a ser muy difícil. Así que si querés, la buena noticia es que ya están previstos los mecanismos para que basta que el Parlamento de la Unión Europea lo apruebe para que esto avance bajo un formato legal que se llama entrada en vigor provisional, pero que de ninguna manera nos tendrá que preocupar. Bien. La otra buena noticia es que se previó un mecanismo agilizado del lado del Mercosur, y es que, a pesar de que somos 4, la entrada en vigor es bilateral. Es decir, una vez que lo apruebe el Parlamento argentino, el Congreso argentino, Argentina puede ratificarlo automáticamente, y si la Unión Europea ya lo aprobó y lo ratificó, entra en vigor entre la Unión Europea y Argentina, y no hay que esperar, son los 3 socios del Mercosur. Que este era el otro problema. ¿Qué pasa si, no sé, Uruguay se demora, Paraguay o Brasil se demora? No. Bueno, ellos no demoran la entrada en vigor del acuerdo para que el país o socio del Mercosur que lo aprobó y lo ratificó. Así que está el sistema de aprobación parlamentaria simplificado desde los dos lados. Fechas es imposible porque tiene que ver con los tiempos parlamentarios de cada país, pero ojalá que sea este año, ojalá que sea lo más rápido posible. Ojalá. Ni hablar. Bueno, y por último, para cerrar, un poco también hacía las menciones, esto que es un gran paso para Argentina y en definitiva una puerta que se abre y bueno, un poco muy brevemente mencionar si existe alguna otra agenda de trabajo o algún acuerdo similar, alguna otra puerta que se pueda abrir y que pueda también beneficiar para nuestro país. Sí, es muy interesante la pregunta que haces porque, a ver, si bien firmar con la Unión Europea es un gran paso, es un cambio pero tremendo para el Mercosur, cuando vos mirás el camino que hay por delante, todavía hay un camino largo por recorrer. Y Mercosur tiene una agenda de relacionamiento externo ambiciosa, y esperemos que se prevean los mecanismos para, obviamente, no tardar tanto tiempo. Yo creo que, de vuelta, si uno mira el vaso medio lleno, dice qué bueno que firmamos con la Unión Europea. Por otra parte, uno también tiene que reflexionar y decir, che, no podemos tardar 25 años porque estamos perdiendo oportunidades y el mundo no te espera, y nuestros competidores se tienen estos acuerdos y Argentina está compitiendo con países que entran en mejores condiciones. Y acá es donde vos ves cosas muy interesantes en el horizonte, como no solamente países de Centroamérica como Panamá, El Salvador, República Dominicana, que son mercados, si querés, a lo mejor no son los que más luces se llevan, pero son mercados, digamos, fuertemente demandantes de productos agro, sino vos mirás a Emiratos Árabes Unidos, mirás a Vietnam, mirás a India, Indonesia, por supuesto Japón, Canadá. Son todos mercados con los cuales Mercosur tiene negociaciones en diferentes grados de avance, algunos más avanzadas. Sabemos que la Emiratos Árabes Unidos está bastante avanzada, y otras a lo mejor en fase que se llama fase exploratoria, que son diálogos o de negociación de lo que se llaman los términos de referencia, que es como el puntapié inicial de una negociación. Pero hoy Mercosur tiene una agenda de relacionamiento externo muy atractiva, muy ambiciosa. Parte del desafío nuestro es poner en valor al Mercosur, pero también encontrando estas alternativas que te permitan firmar estos acuerdos de forma más acelerada, porque como todos sabemos, no podés estar regalando oportunidades, y nuestros competidores ya tienen estos acuerdos. Argentina o Mercosur tiene muy pocos acuerdos, y es difícil cuando vos te encontrás que tu vecino, que Chile, que México, que Canadá, que Australia, que Estados Unidos venden con aranceles más bajos, y vos decís, bueno, ¿cómo hago yo? Bueno, estos acuerdos son parte de la solución. Excelente. Bueno, la verdad que, Maximiliano, te agradecemos muchísimo por tu tiempo en una semana que debe haber estado muy solicitado por todas estas noticias. Y bueno, la verdad es que gracias por acompañarnos y por darnos este panorama tan completo sobre el acuerdo y lo que podemos esperar para el agro. No, gracias a ustedes, Ariel, un gusto conversar sobre este tema que es tan apasionante, y desde ya quedamos con el canal abierto por cualquier otra consulta que pudiera surgir. Gracias, Maximiliano. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, así nos acompañaba Maximiliano Moreno, director de la Fundación INAI, y se nos fue otro episodio de Agromercados Neuquén. Nos vemos en la próxima semana. Esperemos con mayores noticias de este impacto. Saludos a todos. Saludos, chau.
Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.